Hola a todos y bienvenidos a English Tesla. En el vídeo de hoy vamos a abordar uno de los temas más cruciales y a la vez más complicados del inglés, los tiempos verbales. Ya sé que muchas veces nos sentimos perdidos cuando tenemos que elegir entre usar el presente, el pasado o el futuro. Pero no te preocupes, porque hoy te voy a dar todas las claves para que puedas dominar los tiempos verbales en inglés. En este vídeo, vamos a ver los 12 tiempos verbales más importantes, explicándolos de manera clara y con ejemplos prácticos. Además, voy a incluir algunos ejercicios interactivos para que pongas en práctica lo aprendido a lo largo del vídeo. Si quieres dejar de sentirte inseguro con los tiempos verbales, quédate hasta el final, porque este vídeo es justo lo que necesitas. Así que, si estás listo para aprender de una vez por todas cómo usar los tiempos verbales correctamente, vamos a empezar. Primero, vamos a entender qué son los tiempos verbales. Los tiempos verbales en inglés son muy importantes porque nos permiten ubicar las acciones en el tiempo, es decir, nos dicen cuándo sucedió algo, cuándo está sucediendo o cuándo sucederá. Además, hay que tener en cuenta el aspecto de las acciones, si son habituales, continuas, completas, etc. En inglés, tenemos 3 tiempos principales: presente, pasado y futuro. Cada uno de estos tiempos se puede dividir en 4 aspectos. Simple, para acciones generales o habituales. Continuous, para acciones que están en progreso o que ocurren de manera continua. Perfect, para hablar de acciones completadas que tienen alguna relación con el presente o que ocurrieron antes de otra acción. Perfect Continuous, para acciones que empezaron en el pasado y siguen hasta el presente o hasta un momento en el futuro. Hoy vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos, con ejemplos y ejercicios prácticos. Vamos a empezar con el presente. El presente es el tiempo que usamos para hablar de acciones que están sucediendo ahora mismo, de hábitos, rutinas o hechos generales. 1. Presente simple. El presente simple es el tiempo que usamos para hablar de acciones habituales o hechos generales. Aquí van algunos ejemplos. I eat breakfast at 7 a.m. The Earth orbits around the sun. Si estás hablando de algo que sucede regularmente o es un hecho que siempre es cierto, usas el presente simple. En el presente simple, usamos el verbo en su forma base, excepto cuando estamos hablando de la tercera persona singular. He, she, it. Donde agregamos s o s al verbo. Ejemplo. He works. Para hacerlo negativo, usamos Don't. para los pronombres. I, you, we, they. Y usamos Doesn't. para los pronombres de tercera persona como He, she, it. ejemplo. I don't like coffee. Para hacer preguntas, usamos Do. en primera persona y Does. en tercera persona. Ejemplo. Do you like music? Does she like music? 2. Presente continuo. El presente continuo lo usamos para hablar de acciones que están ocurriendo en este momento. También lo usamos para planes futuros. Ejemplos. I am studying English right now. We are meeting at 6 p.m. Si una acción está en proceso, es decir,
está ocurriendo mientras hablas, usamos el presente continuo. Usamos el verbo to be, en el presente, Am is are. más el verbo principal con ing. ejemplo. She is running. Para hacerlo negativo, usamos Not. después de To be. ejemplo. They are not studying. Para hacer preguntas, movemos To be. al inicio. Ejemplo. Are you watching TV? 1. Pasado simple. El pasado simple se usa para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado en un momento específico, sin conexión directa con el presente. Ejemplos. I visited London last year. She watched a movie yesterday. Para los verbos regulares, agregamos Ed. al final. Ejemplo. I worked. Para hacerlo negativo, usamos Did not. más el verbo base. Ejemplo. I didn't eat lunch. Para hacer preguntas, usamos Did. al inicio. Ejemplo. Did you go to the party? 2. Pasado continuo. El pasado continuo se usa para hablar de acciones que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado. Ejemplos. I was watching TV when you called. They were playing soccer at 8 p.m. En esta ocasión usamos Was. Were. más el verbo con Ing. ejemplo. I was working. Para hacerlo negativo, usamos Not. después de Was. o también puede ser. Were. Ejemplo. They were not studying. Para hacer preguntas, movemos Was. o también Were. al inicio. Ejemplo. Were you sleeping? 1. Futuro simple. El futuro simple se usa para hablar de acciones futuras o decisiones espontáneas. Ejemplos. I will call you later. They will arrive tomorrow. Para hacerlo negativo, usamos Will not. ejemplo. I will not come today. Para hacer preguntas, usamos Will. al inicio. Ejemplo. Will you help me? El futuro continuo se usa para hablar de acciones que estarán ocurriendo en el futuro en un momento específico. Ejemplos. I will be studying at 7 p.m. They will be traveling next summer. Ahora que hemos visto todos los tiempos verbales principales en inglés y cómo usarlos correctamente, es hora de hablar de algunos consejos prácticos y estrategias para que puedas dominar los tiempos verbales en inglés de manera efectiva. Aquí van algunos consejos. 1. Practica la regularidad. La práctica diaria es esencial para dominar cualquier habilidad en un idioma. Si realmente quieres que los tiempos verbales se conviertan en algo natural para ti, necesitas practicar todos los días. No importa si es solo unos minutos al día,
pero si practicas consistentemente, notarás avances rápidos. Dedica 10 a 15 minutos cada día a repasar los tiempos verbales. Esto puede incluir leer frases en inglés, identificar qué tiempos verbales se están usando, hacer ejercicios de conjugación, hablar en inglés utilizando los tiempos verbales que estás aprendiendo. No se trata solo de memorizar las reglas, la clave está en aplicar lo que aprendes. Cuando practicas con ejercicios interactivos o conversaciones reales, estarás mejorando tu capacidad de usar los tiempos verbales en situaciones reales. Escucha y repite. Escuchar contenido en inglés, como podcast, películas, series o incluso canciones, es una forma excelente de reforzar los tiempos verbales. Observa cómo los hablantes nativos usan los tiempos verbales de manera natural. Después, intenta imitar lo que escuchas. Mientras ves una serie o una película en inglés, haz una pausa cada vez que escuches un tiempo verbal que te interese. Repite la oración en voz alta y trata de identificar el tiempo verbal que se está utilizando. Habla y piensa en inglés. Uno de los errores más comunes es pensar en español y luego traducirlo al inglés. Esto crea una desconexión. En lugar de traducir, piensa en inglés. Esto no solo te ayudará con los tiempos verbales, sino que te permitirá hablar más fluidamente. Mientras hablas o escribes en inglés, haz un esfuerzo consciente por pensar directamente en inglés y no en tu idioma nativo. Si estás hablando de algo que sucedió en el pasado, usa el pasado simple sin pensarlo demasiado. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo sobre los tiempos verbales en inglés. Ya hemos cubierto todo lo que necesitas saber para entender y usar correctamente los tiempos verbales en inglés. Recuerda, la práctica es clave, así que asegúrate de incorporar estos tiempos verbales en tu rutina diaria. Si sigues los consejos que te di y aplicas las estrategias que compartí, verás una mejora significativa en tu habilidad para usar los tiempos verbales de manera natural. Además, con el ejercicio de improvisación, ya puedes empezar a hablar en inglés de una manera más fluida y confiada. Si te ha gustado este vídeo y te ha sido útil, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Si tienes dudas o alguna pregunta, déjala en los comentarios y con gusto te ayudaré. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.